Hola, hola, ¿cómo están, Lulu? Hello, Marisa, Karina, Karina, doble Karina. Hello, teacher. Hello, how was your weekend? Hola, teacher, ¿cómo están? Very, very, very good. Waiting, Este, waiting for all the students, but some of them don't have time to stay here, possibly. But we're going to continue with the rest of the students. We're going to continue with you, Lulu, Marisa, Karina, and Juana. Very good. Welcome to our English class. How was your days off? How was your days off, San Juana? Because we have Thursday, Friday, Saturday, Sunday, 4 days. Well, I was working, teacher. Working and working in these days. Yes, because in my job it's general inventory for all the items. Oh, these holidays. I don't know why in some jobs have work is not good. Dios, No, Dios los va a castigar. I don't know how Dios los va a castigar. no sé cómo se dice en inglés, pero aparte de todo fue así como de ponte la camiseta y ven día gratis. In Thursday and Friday, I can't believe it. I Yes. can't believe it. En Thursday and Friday. No tengo un conocido, mi concuño, también tuvo que trabajar. He's new in this factory and he had to work. He had to work these days, these holidays. And Saturday and Sunday, all days. All, Yes, me too. pues ni modo, ¿verdad? Ya que se tiene que hacer Pues sí. estos holidays, días santos se dice holidays, como días, sí, holidays. Ok, pues el chiste, lo bueno, más bien lo bueno, ¿verdad? No el chiste, lo bueno es tener trabajo. And Pues sí. a veces no se, pues sí, no se tiene que disfrutar como los demás. Bien, and what about Lulu? What did you do these holidays, Lulu? Teacher, I am in Monterrey. In Monterrey, Uh, Monterrey. yes. Why did you go there? Why did you go to Monterrey? Este, I go, I I went. go to Monterrey. I went. Ah, No, no, todavía estoy aquí. ah, Este, okay, sí. you are staying there. Okay, I Mm, am. Why are you in Monterrey? Why are you there? I, 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 ¿cómo se dice? Vine ¿Cómo? a visitar a my son, to visit. ¿Cómo es el pasado? na- I came. I came, Vine. I came to visit. I came visit to I came my to visit. son and family. Ah, okay. I came Is to happy visit my. very, is very, to my, ay, mi nieta, se me olvidó cómo se dice mi nieta. ¿Cómo se dice? My Granddaughter. one daughter, yeah, yes, Granddaughter. Okay, you went. yes, You went to visit your granddaughter. Oh, that's great. Very yes. good. Very, very good. And how long? How long are you going to stay? How long are you going to stay in Monterrey? How long? Mm, only tomorrow, Only tomorrow? let's go. Yes, Only to tomorrow? to Only, Piedras Negras only till City. tomorrow and you go back, se regresa. Dice only, Sí, o puede decir tomorrow I go back to Piedras Negras. yes, tomorrow go back to Piedras Negras. Go back, regresa, ¿verdad? Yes, Tomorrow you go back to Piedras Negras. very fast. ¿Cómo se dice muy rápido? Fast, quickly, very quickly. Very But quickly, you don't demasiado. quick. Okay. Yes. Oh, but why don't you stay there for more days?
why don't you stay there more days? A ver, otra vez, teacher, Right? a ver si lo entiendo. You are in Monterrey, but why don't you stay in Monterrey for more days? You can stay more days there. Maybe, I don't know, if you can stay with your son 2 or 3 days more. Why don't you stay with your son more days? ¿De cuántos días puedo estar en Monterrey? No, why don't? ¿Qué es el don't? Ah, Que no, why don't you que stay? no. ¿Qué es el stay? ¿Por, Quedarse. por qué no puedo estar en Monterrey? Why don't you Mm, stay more days? More days, not only till tomorrow. mm, mm, only one day. Yeah, but why don't you stay more days? ¿Que por qué no puedo estar más días aquí en Monterrey? Ajá, porque no se queda más días. Why don't you stay more Ah, days ok. with your son? My husband go to work, working. Uh-huh. But your husband, not you. Es lo que But digo your yo. husband, not you. Yo estoy de vacaciones, pero él Ah, no. you are on vacation. Your husband Es, has this to is, work. this is, digo, perdón, excuse me. This is, no, politic. Uh-huh. Oh, Ay, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Ay, de los que están en, es que, ay, siempre se me olvida que tiene un cargo ahí en la presidencia de la municipal. no. Es regidor, es regidor. Ah, Entonces, ellos no tienen descanso. no. Y de hecho, como estaba diciendo ahorita, viernes y jueves y viernes tuvieron trabajo, nos So tuvimos que venir hasta el in domingo. English, you can say he has Ah, he has to work on Thursday and Friday and on Sunday, but do it in English. pues sí entiendo, pero no sé hablarlo. Sí He lo has entiendo. He tuvo, has, has, he has had, work, had, no has is in present, had, tuvo. sí, He had. had He to, had, he had work because in, you're talking in the past. El tuvo, he had to work on Thursday, he has, Friday, or he had he to work has, in holidays. Yeah? yes, He sí, sí, ya, sí, sí, sí. Él estuvo in the holiday, holiday, mm, yes, and are, no, he had in holiday, he had to is work. working, estuvo He had, trabajando, he was working. had, He was he had, working. Remember the he, present continuous, the past continuous. He was working. Estuvo trabajando. He was yes, working on holidays. he had working in holiday, yes, Okay. yes, teacher. Like Everybody, like todos los días, sábado, like Saturday and Saturday, yes, Sunday, Thursday, Friday. Oh my gosh, I can't believe. everybody, yes. Oh, that's Y yo tengo que estar ahí. No, pero ya me dijo que me puedo ir a Aguascalientes cuando quiera, pero está muy peligroso. oh, okay, that's great. And what about It's, Esperanza? Esperanza. it's very dangerous. Oh, Thank you. okay. Esperanza, tell us, what did you do these holidays? Where did you go? Hey, hey, hello. Do everything you Nowadays, say. I went out, so I stay at home, cleaning home, and go visit some friends and take a dinner with a house friends. Oh, that's great. Very good. And Yes. but you stay here in Aguascalientes, or did you go to different place? Possibly you were to, I don't know. Please tell us, where did you go? You Now here in Aguascalientes, I stay. I uh, stay here. very Yes. Just it's resting from work, but that's only the only thing I did.
Yes, teacher. I went out. I didn't know. Okay. Oh, very good. Very, very good. And what about Karina Padilla? What did you do? Where did you go? Please tell us. I stay at home and I sleep and eat Slept. every day. You slept every day. Yes, Oh, slept, slept. rest. Rest and slept every day. Very good. Okay. And what about Alex? Alex, please tell us something about your activities during these holidays. Good night, teacher. I went to Calvillo. Oh, that's great. Very good. And what did you do in Calvillo? ¿Cómo se dice balneario? Ok, ¿qué va a decir? ¿Ahí? Ajá, ¿Cómo dice? Fui. ajá. I visit. Mm, Visit I went. the swing. I went. Ajá, and swing. Ajá. Es que balneario lo podemos decir como spa o health Ujú. resort. Es que se le dice diferentes cosas. Baths. Pero vamos a decir balneario. Ok. Entonces, Ok, perfecto. health resort es un watering place, balneario, thermal, es como adjetivo thermal, pero lo decimos I went to Calvillo to the balneario, okay, Ok. very good. And with your friends, did you go to Calvillo with your friends or with your family? My family. With your family, very good. And did you stay there or did you stay in a hotel or you went only for one day? No, only for one day. Only for one day. Very good, because sometimes we in Calvillo there are some balnearios or there are some health resorts. Balnearios, there are some health resorts with rooms and you can stay there, ¿verdad? Hay algunos que ahí se hospedan, ahí se quedan en el balneario, tienen para quedarse. That's great, but Yes. you only for one day. Oh, very, very good. Con este clima, how was the weather? Hot weather? Yes, hot. Yes, very hot, very, very hot. And were there a lot of people? Mm, mini, yes. Yeah, were there a lot of people in the spa, in the balneario? I mean that there were a lot of people because I saw in Valladolid, I saw in YouTube in Valladolid, there were a lot of people, había muchísima gente aquí en el balneario de Valladolid, ¿verdad? Aquí cerca de Rincón, dice uno, uy, bastante gente, pero está muy bien. And thank you, Alex, what about Marisa? Tell us something about Hi, everybody. Please, Hi, teacher. hello. Please tell us something about your Hello. activities during these holidays. I prefer stay at home. Oh, you Uh, prefer staying at home? Very good. yes, I don't like to go out much, You and good. almost because my mother is old woman, Uh-huh. and I prefer to take care of her. Oh, yeah, that's great. You prefer stay with your mom in your Yes. house, taking care of taking care of her. Very, very good. Mhm. Then, and what about Karina Rodriguez? Hi, teacher. What did you do during these holidays? I don't have holidays off. No? Did you No, did you work? because my daughter is sick. Ah, She hurt her neck. uh-huh. She have a esguince. No sé cómo se diga esguince. Had, she had, remember that we're talking? Yes, she had esguince.
Ok, se nos olvida, ¿verdad? Se nos Sí. olvida el pasado. Ok, she had a sprain, an ankle Es- sprain. ¿Es Spray. de tobillo? ¿Esguince de tobillo? No, Ah, Nick, en su neck. Nick. Ujú. Fue en su neck, en su cuello. No, because no, Sí. in the knee, knee. En su knee, en su rodilla. Yes, yes. Ah, ok. Ujú. Pues, how was it? ¿Cómo estuvo? Um, in the sports, Ajá. uh, um, she played volley. Ajá. She cayó de rodillas. Ah, she felt. She Ajá, she fell. Ajá. ¿Cómo era rodilla? Knee. Ajá, She fell into her knees, and she had a knee sprain. Un esguince, she had a knee, la acá no se dice, she had a knee sprain, spray. sprain, Ok, sprain, ok, teacher. Yes. sprain. She had a knee sprain. Ajá. We stay in the house. Oh, no. We we watch the movies Oh, that's great. and relaxing. Yeah, yeah, you relax at home, you relax at Relax at home. Yes, and took care. Yes, y cuidó and took care your daughter. Very good. A yes. veces pasa, sometimes it happens. A veces pasa, ¿verdad? That we had to stay home for different reasons. Okay, that's great. But now let's continue. Let's continue with our topic for today. Our topic for today is comparisons. Comparisons. Remember that we saw comparations. Ya vimos las comparaciones, comparativos. But now we have comparison as. But we are going to remember, we're going to remember some of the comparison we had before. We had before in other class, in a different class. But now we have the comparison with as, espacio, as. Pero vamos a recordar, we're going to remember the comparative adjectives. Por si se nos olvidó, vamos a recordarlos. Ya vimos esto en otra ocasión. The comparative adjectives compared to people, places, or things. Remember that the comparative, ya hablamos de esto, que se comparan dos personas, cosas o lugares. Agregamos la ER, we add ER to one syllable adjectives. Recuerden que agregamos la terminación ER a los adjetivos de una sílaba, pero si el adjetivo termina en E, solamente le agregamos la R, como en cheap, cheaper, lose, loser. Ven cómo le agregamos la pura R y aquí la ER. Porque termina en P, pues cheaper, loser. Barato, más barato. Flojo, más flojo. De holgado, de algo flojo. Pero if the adjective ends in consonant, vowel, consonant, double the final consonant and add ER. Si terminaba, vimos esta regla, que si había una consonante, una vocal en medio y otra consonante, o sea, una vocal en medio de las consonantes, se doblaba, double, the final consonant and add ER. Y agregamos la ER agregando otra consonante. Big, hot, hotter, big, bigger. Vean el clima en Calvillo, nos dice Alex, was hot. Está caliente, pero ese día que él fue, that day that he went to Calvillo, y the weather was hotter than other days. Estaba más caliente que otros días. Hotter than other days. Big, bigger. Pero tenemos otra pequeña regla que nos decía que si if the adjective ends in Y, si el adjetivo termina en Y, solamente cambiamos esta Y por I latina, I and add R. Pretty, prettier, pretty, prettier, ¿verdad? Pretty, prettier, or busy, busier,
Bonita, más bonita. Ocupado, más ocupado. Entonces recuerden que esto lo vimos en otra ocasión. We saw these comparative adjectives in other level, pero siempre es bueno, pues vamos a ver más comparativo, el as y as, pues recordar lo que ya vimos sobre los comparativos. No nos decía que usemos then after the adjective when you compare two items, cuando comparamos dos cosas, pero nos pasamos, creo que debe de haberme pasado algo, ¿no? Bueno, use then after the adjective when you compare two items. Vean cuando comparamos dos cosas hay que usar el than, que es el Mexico City is bigger than Los Ángeles. Hay que usar el than porque solo así comparamos. La Ciudad de México es más grande que. Vean que cuando comparamos usamos el que. Y ese que va a ser than. La Ciudad de México es más grande que Los Ángeles. O Alberto is taller than Juan. Alberto es más alto que Juan. Entonces, cuando comparamos con otra persona, con otra cosa, hay que usar el then. Y nos dice use more or less with adjectives that have two or more syllables and don't anyway. Vean, usamos el more or less con adjetivos cuando vamos a comparar los adjetivos que tengan dos o más sílabas y que no terminen en Y, porque si terminan en Y, ahí es IR. Y aquí, pues, de dos o más sílabas, pero que no terminen en Y. Entonces tenemos more comfortable than. My bed is more comfortable than my brother's bed. Estamos comparando mi cama con la de mi hermano, entonces mi cama es más cómoda que la de mi hermano, la cama de mi hermano. A BMW car is less expensive than a BMW car. Aquí en carros, pues un Volkswagen es menos caro que un BMW. Entonces recuerden con adjetivos de dos o más sílabas y que no terminen en Y, vamos a usar para comparar el more o el less. And remember we have irregular forms. Tenemos formas irregulares como el adjetivo good y el adjetivo bad. El comparativo de good dijimos que va a ser better. No vamos a decir gooder ni more good, sino better. Badder, no decimos badder, sino worse. Good, better. Bad, worse. Bueno, mejor. Malo, peor. Y vimos en aquella ocasión este ejemplo de celulares. Samsung is a good cell phone. Samsung is a good cell phone. Vean, el Samsung es un celular muy bueno. Bueno. Pero, let me see. Déjame ver. If I can find something better. Si quiero algo, déjame, si encuentro algo más bueno. O sea, mejor. Más bueno, esto es bueno, esto sería más bueno, pero casi más bueno, pues sí lo utilizamos, pero si es más bueno va a ser mejor. Let me see if I can find something better. Better, ¿ok? Entonces ven good, better. Bueno, más bueno o mejor. Mejor. Entonces este es un pequeño review, un repaso, un review de los comparativos que vimos en alguna ocasión. Pero también vimos superlativos, que es otra forma de comparar, pero se le nombra superlativo cuando ya no nada más comparamos entre dos cosas, sino more than two people, places or things. Los superlativos son para comparar algo, pero ya entre más de dos personas, más de dos lugares, más de dos cosas, se le llama superlativo. Y aquí va a ser, nuevamente tenemos Mexico City is the. En los superlativos vamos a usar el artículo the y la terminación est. Ya no va a ser er, sino est y le vamos a poner the para decir que la Ciudad de México es que México City es la ciudad
la más grande en las Américas. Vean que no estamos comparando la Ciudad de México con Los Ángeles, sino con todas las ciudades de las Américas. ¿Qué son las Américas? Pues América del Norte, América Central, América del Sur. Entonces la Ciudad de México es la ciudad más grande, la más grande en las Américas. The biggest city in the Americas. Y nos dice que agreguemos est to one syllable adjectives. Ven que cambia porque en el comparativo usamos ER. Ahora EST a los adjetivos de una sílaba. Remember to use the with superlatives. ¿Qué dijimos? Que en los superlativos vamos a usar el artículo the para decir la más grande, la más chiquita, el más alto, el más bajito, la más cara. Usamos la o el, la. Remember to use the with superlatives. Vean el adjetivo cheap. Su superlativo es the cheapest. Barato, el más barato. O la más barata. Tall, alto, the tallest. El más alto o la más alta. The tallest. Hablando de más de dos. Ok. Hot, the hottest. Caliente, la más caliente, el más caliente, a lo mejor dicen, esta estufa, este microondas calienta mucho más, pero este es el más, el que calienta mucho más, the hottest microwave. O este día, ayer estuvo caliente, yesterday was hot. Ay, but today was the hottest day of the week. Pero hoy fue el día más caliente, fue el más caliente día de la semana. The hottest day of the week. Pretty, bonita o bonito. A lo mejor un celular está bonito, pero este otro está mucho más bonito. Es the prettiest. Es el más bonito o la más bonita. The prettiest. Entonces recuerden, ahora es EST la terminación y agregamos the. Y como en los comparativos también usábamos more or less, ahora en lugar de more or less va a ser the most or the least. Use the most or the least to adjectives of two or more syllables. Vean que ahora adjetivos de dos o más sílabas, los comparativos será more or less. Aquí va a ser the most or the least. Car trips are the least relaxing vacation. Vean que las excursiones, los viajes en carro son los menos, the least, los menos relajantes. Son las vacaciones menos relajantes estar en carro porque vamos muy cansados de ir sentados en carro. Entonces, pues, son las menos relajantes. Nos dice en cambio que los safaris, maybe in Africa or I don't know where, wherever, donde sea, pero los safaris are the most exciting vacation. Vean que nos habla de vacaciones, no de una ni dos, sino de varias. Se nos dice que entre estas vacaciones, los safaris son las vacaciones más emocionantes. Safaris are the most relaxing vacations. Entonces, vean, usamos the most or the least. La más o las menos relajantes. ¿Ok? Y también tenemos la forma irregular, ya vimos la forma, el comparativo de good, que era better, pero el superlativo es the best, the best. Bad, el adjetivo malo, malo. El comparativo dijimos que era worst, pero el peor de todos es the worst, the worst. Ven que dice the worst. Aquí nada más quitamos la E y ponemos una T y dice worst. Malo. Este celular es malo, pero este otro está peor. Hoy, pero el peor de todos, the worst, es tal celular. Good, dice mi hermano es bueno, pero mi otro hermano es mucho mejor. No, pero el mejor de todos, que casi lo adoramos, es fulanito. Vean, tenemos tres. Bueno, mejor y el mejor. ¿Ok? Good, better, the best. Bad, worst.
the worst, the worst. Aquí es worse, the worst. Esto es un repaso de comparativos y superlativos, que son comparativos ambos, pero no se les llama comparativos porque comparamos dos nada más. Aquí más de dos superlativos. Entonces, después de este pequeño review que dimos, que ya vimos, ahora sí pasamos a, bueno, tenemos esta conversación. Look, ¿en qué está pensando esta persona? ¿Quién me dice en qué está pensando o de qué hablarán? Video games. De juegos, de videojuegos. Video games. Video game, ¿verdad? Video game. Bien, está pensando, pero algo le está diciendo. A lo mejor le está, pues no sabemos qué creen que le esté diciendo. Porque le está pensando en un video game. Mm. Algo, ¿verdad? Le está diciendo. Pues vamos a escuchar. Page 103, Conversation Model. Exercise A. Listen to someone compare product features. I'm thinking about getting a new game controller. Oh yeah? What kind? Everyone says I should get a macro. Well, I've heard that the Panatel is as good as the Macro, but it costs a lot less. Really? I'll check it out. Ok, Luke, listen to someone compare product features. Están comparando, ¿verdad? Las características de algunos productos. Listen to someone compare product features. They are talking about that. Y dice nuevamente. Page 103, Conversation Model. Exercise A. Listen to someone compare product features. I'm thinking about getting a new game controller. Vean, dice él, he says, I'm thinking about, estoy pensando sobre comprar, getting, cuando decimos el getting, es obtener, comprar a new game controller. En eso está pensando, dice, estoy pensando, I'm thinking about getting a new game controller. He wants a new one, quiere uno nuevo. ¿Y qué le dice ella? Oh yeah? What kind? Vean, oh ya, ah, sí. ¿Y cómo? ¿De qué tipo? ¿Cómo cuál? ¿Cómo qué? What kind? Everyone says I should get a macro. Vean que todos le dicen. Everyone says. Todos dicen que debo. Everyone says I should get a macro. Macro es la marca. Es como decimos si dice uno. Todos me dicen que compre un, pues no sé yo, de marcas de estos jueguitos. Pero a lo mejor dicen, todos me dicen que compre un Apple, a lo mejor, no sé, eso es de computadoras, pero no sé de acá. Everyone says I should get a macro. ¿Y qué le dice ella? Well, I've heard that the Panatel is as good as the Macro, but it costs a lot less. Really? I'll check it out. Vean, ella le dice, bien, he oído, I've heard that the Panatel, ella le da otra marca. I've heard that the Panatel is as good as the macro. He escuchado que la Panatel es tan bueno como el macro, porque dice que todo dice que compra un macro. Ahora dice, pues yo he escuchado que Panatel is as good as the macro. Panatel es tan bueno como el macro, pero, but it costs a lot less. Pero este cuesta, el macro cuesta mucho menos. Y vean, dice que es tan bueno como el macro, el Panatel, pero cuesta mucho menos. Y dicen, ¿en serio? ¿De veras? ¿Really? I'll check it out. Dice, ay, pues lo veré, lo checaré, lo tendré en cuenta, lo veré, a ver si compro eso. Entonces, vean, el Panatel es tan bueno como el macro. Está comparando ambos, game controllers, ambos. Panatel is as good as the macro. Ahora estamos otro comparativo. Vean, Panatel es tan bueno como, as good as, tan bueno como el macro, pero cuesta mucho menos. Entonces ya tenemos otra forma de comparar con as, puntos as, porque lo que vamos a cambiar es esto, ¿verdad? Lo que queramos decir. Tan bueno como, tan caro como,
tan bonito como as pretty as, pero estamos comparando algo con as. Una última. Page 103. Conversation model. Exercise A. Listen to someone compare product features. I'm thinking about getting a new game controller. Oh, yeah? What kind? Everyone says I should get a macro. Well, I've heard that the Panatel is as good as the macro, but it costs a lot less. Really? I'll check it out. Okay, now that we know how are we going to compare as and as, let's continue. Comparison with as. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Vamos ahora con este comparativo. As. Vamos a ver cómo lo usamos. Y nos dice to express similarity, cuando queremos expresar una similitud de una cosa con otra, porque a veces vemos una Se televisión. va a cortar, teacher, queda un minuto. ¿Perdón? Se va a cortar la clase, Sí, queda un minuto. ya merito, nos queda 17:30, pero a veces nos corta antes. Ahorita vamos a ver hasta qué hora. Dice, para expresar similitud, porque a veces vemos una pantalla que queremos comprar, pero está otra casi igual, casi igual. Hay cierta similitud, pero para expresar esta similitud nos dice, use as with an adjective to indicate how two things are equal or the same. Vean, vamos a usar as y as y un adjetivo para indicar cómo dos cosas son igual o casi lo mismo. Dice, the new speakers are